Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con este Evangelio de San Juan, nuestro estudio bíblico, el capítulo 4, versículo 30. Hoy de nuestro estudio: salieron de la ciudad y venían hacia él, Queridos amigos, es interesante, nosotros sabemos que la mujer anteriormente en el versículo 29 había ido como misionera, fue directamente. Ve, hoy Yahweh, el cántaro, decíamos, deja dentro del contexto bíblico. Vamos a mirar un poco cada uno de estos elementos teológicos, son esenciales y fundamentales, queridos amigos. En primer lugar, este versículo ocurre después del diálogo entre Jesús y la samaritana. Ahora ella va, después de haber reconocido progresivamente ahora la identidad, judío, profeta, y ahora reconoce y dice que es un Mesías. Y por lo tanto, de rabí a profeta y finalmente Mesías, deja el cántaro, símbolo de su antigua búsqueda existencial, de lo que él era o pensaba, y anuncia ahora a su pueblo: vengan a ver a un hombre, vengan a ver a un hombre. Bueno, queridos amigos, este verso describe la respuesta también comunitaria, es decir, el paso del testimonio individual a la fe colectiva. El paso del testimonio individual a la fe colectiva. Deja el cántaro, deja todo lo que es su recipiente, deja lo antiguo, deja la plata, el poder, el placer. Aquí te ponía 5, ¿verdad? 5 dioses, 5 esposos y ninguno es tu esposo. Entonces es una situación de mirar desde lo humano hacia el aspecto espiritual, es decir, lo religioso, lo ontológico. Vaya mañana ya religa a nuestra esencia. Aquí aparece, queridos amigos, de una manera implícita el concepto bíblico de shub, volver, conversión. Ya es llevóle a la vuelta ahí en la gente. Llevóle a la vuelta. Bueno, es decir, volver hacia tu origen. Estaba caminando y ahora giro totalmente y vuelvo 360 grados a llevarle a Ayud, o mejor dicho, sería 180, ¿verdad? Porque yo estoy allá y desde ahí giro y vengo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es una vuelta hacia nuestro origen, desde donde nosotros salimos, es decir, desde Dios, de lo que el Señor nos ha ofrecido, ¿verdad? Y entonces girar, volver existencialmente, no solo caminar físicamente hacia Cristo, sino que orientarse interiormente hacia la revelación. No es ir solamente entonces, responder y decir me voy a ir a ver quién es, conocerle, sacarme una foto, ponerme a su lado, mira, vino el Mesías, vamos a publicar aquí en Facebook, vamos a ver aquí en mi Instagram. No, ella hace fotos con el Mesías, porque mamá amaba la Mesías. Yo que a ver, no hay que enseguida la prensa, yo que a ver, pero no. Es un cambio, orientación interior, queridos amigos, de la vida del hombre. Cuando alguien te dice, hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado al Mesías, entonces es mi vida la que tiene que orientarse y vamos hacia la propuesta entonces, orientar mi vida hacia el Kyrios, hacia el Cristo. Este movimiento Shub, que es un movimiento corporal ciertamente, físico, mío, sin embargo expresa conversión ontológica, conversión de tu forma de pensar, conversión existencial de tu existencia, conversión de tu propia identidad, quién soy yo y hacia dónde tengo que caminar. Del prejuicio, que nosotros no sabíamos quién era esto, lo que sea, hubo un diálogo progresivo, hasta que uno descubre que es el Mesías. Pero de ese prejuicio ahora vamos a un encuentro, pero que es un encuentro profundo, porque este es el Mesías. Este es el que me va a salvar, o este es el que le da sentido a mi propia existencia. Entonces, queridos amigos, la escena funciona como un éxodo inverso, es decir, yo estaba saliendo en esta dirección, que es mi éxodo, porque me estoy alejando de mi centro, pero ahora
lo que voy a hacer es salir de ese mal camino, es un éxodo, pero volviendo de nuevo hacia el centro, volviendo hacia mi objetivo, volviendo hacia mi origen, cómo Dios me ha dado la vida y cómo Dios me puso en este mundo para que haga y construya lo lindo, lo bueno, el reino de Dios. No Israel saliendo hacia Dios, sino que el pueblo marginal y herético ahora caminando hacia la salvación encarnada. Aquí, de un sentido espiritual, el éxodo es diferente, porque era Dios el que salió, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 8, Dios halach, camina buscando al hombre. El éxodo de Dios en búsqueda del hombre. La salida de Dios, ñande ya no se oye por acá y muy con él, eifo atá, ¿dónde estás, Adán? O cañizuin, porque sabe que es pecador. Ando ella sello que ñande ya lleva. Pero ahora, queridos amigos, la conversión del hombre ante el llamado de Dios es el éxodo inverso, ¿verdad? Ahora no es Dios el que va a buscarle al hombre, sino que es el hombre el que se dio cuenta, shubba, mentalidad que cambia, mentalidad que se transforma, entonces ñande ñañemo y entonces peñande yara rapeo toya que nos lleva hacia Dios. Esto es, si no lo entendemos esto, más claro que esto es solamente el agua, querido amigo. Más claro que esto es solo el agua. Un Dios que nos busca, un Dios que nos ofrece, un Dios que nos da todos los instrumentos para que exista la conversión. Entonces, miramos interiormente, nos miramos profundamente, y por lo tanto, ese pueblo marginal y herético, caminando ahora, queridos amigos, hacia esta salvación encarnada que es el Kyrios, el Cristo. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4 y hoy con el versículo 30 del Evangelio de San Juan. Salieron de la ciudad y venían hacia él. Salieron de la ciudad y venían hacia él. Entonces, el contexto histórico, estamos en Sicar, es una región samaritana. Judíos y samaritanos viven en el antagonismo, no yo entendeu a su y es un antagonismo después teológico, de un aspecto primero político, luego se vuelve también en un antagonismo teológico, religioso, desde el siglo V, el templo de Garitzín versus el templo de Jerusalén. Ahora, un rabino judío jamás podía dialogar públicamente con los samaritanos y menos con mujeres. Eso tenemos que entrar, querido amigo, y tenemos que saber. Era el tiempo, aquel tiempo era así. Y bueno, vaya, era la cultura. Y bueno, sin embargo, la noticia produce un fenómeno histórico religioso. Un fenómeno histórico religioso, es decir, llama y sorprende lo que está sucediendo aquí. Una comunidad considerada impura, una sociedad tamé, decíamos, tamé, impuros. Incluso, bueno, pero esos son extranjeros. Hay otra palabra también que ellos dicen goín. Bueno, pero más o menos también ellos le consideran como goín, prácticamente como extranjeros. Ustedes ya no son más del pueblo de Dios. Ustedes se han contaminado con otros pueblos. Bueno, entonces se considera a esta mujer que representa a toda la comunidad una comunidad impura, pero ahora comienza a hacer un peregrinaje hacia un judío itinerante, judío,
Jesús. Itinerante, no es del lugar, está de paso. Cerca de la fuente también, eso también es importante. La fuente del padre de Israel, Jacob. A la cuenta, son todos elementos bíblicos del Antiguo Testamento, pero esenciales que está tocando el ñudo, el caracú, queridos amigos, de la religiosidad de Israel. San Juan es uno de los que más toca el elemento del Antiguo Testamento, pero aplicando a un renovarse desde el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, de San Juan. Aquí entonces puede relacionarse con el famoso Cajal, es decir, la asamblea. El Cajal quiere decir asamblea. Es una asamblea convocada, llamada. Entonces, también tiene un sentido maravilloso, ¿verdad? Porque no es solamente el pueblo elegido, todo lo que vos quieras, Pero ahora es un Cajal. Cajal quiere decir Shero Genoi, Handere Hendú, Handere Yu, porque Endere Hendú, Cajal, asamblea. Es como la misa, ¿verdad? La invitación está hecha a todos. Cajal es el que viene y se reúne. Ve a la Cajal. Y entonces, el el pueblo, somos todos, ¿verdad? El pueblo. Pero el Cajal es aquel que ha sido convocado, todos fuimos convocados, pero que se convoca, que se reúne, que viene a esa reunión. Entonces aquí puede relacionarse el Cajal, asamblea convocada, con este contexto veterotestamentario del pueblo reunido por Dios. Juan sugiere el nuevo Israel comienza fuera de Israel. Miren, queridos amigos, miren lo que Juan está diciendo. Con alguien que está fuera, con alguien que tal vez no entiende nada. Sin embargo, queridos amigos, ese que es considerado el tamé, el impuro, el pueblo nuevo de Dios. Esta es la asamblea, el cajal, que se reúne porque tiene interés. De este versículo 30 y justamente salieron de la ciudad y venían hacia él. Es decir, se sienten convocados y vienen para conocer lo que les trae como buena noticia. Esto del aspecto cultural antropológico, la mujer funciona como una mediadora social, es la que les atrae. El testimonio femenino no tenía un valor jurídico, pero sí un valor comunitario en las redes locales. ¿Por qué? Porque la mujer es la que conoce, la que va, la que habla, ¿verdad? Entonces, jurídicamente no tenía un valor, pero sin embargo, comunitariamente es la que anuncia, es la que da a conocer. Es la mujer que tiene un rol, pero siempre, en toda comunidad, la mujer siempre tuvo un rol demasiado importante en la comunicación. Algunos llevan sama y la raya, algunos llevan pero tiene esta capacidad, ¿verdad? Es la madre. Las mujeres de por sí tienen esta capacidad, ¿verdad?, de comunicación. Bueno, desde aquí, queridos amigos, el pueblo sale porque la fe en la cultura semita nace del encuentro narrado, no del razonamiento abstracto. Esta es otra profundidad maravillosa porque todo lo que es el razonamiento, ¿verdad? Este razonamiento, queridos amigos, que viene solamente de la abstracción, muchas veces puede quedar simplemente en lo abstracto. Lleva aquí, sobre el camino. Entonces, en el sentido cultural, el encuentro es mucho más, queridos amigos, lo que hace la mujer. La lógica del honor, la vergüenza, esta mujer que tenía 5 maridos, sin embargo, esa lógica del honor queda por tierra. Ella recupera su honor al convertirse ahora en portadora de la revelación. Queridos amigos del Señor, Jesús la está ensalzando, pero tremendamente, ¿verdad? La libera y les da esa fuerza para que ella sea misionera. Y entonces refleja, aquí podemos entender desde el ser ahora de nuevo valorizada esta mujer en su función de que ella es comunicadora, Jesús y Purú. La misericordia te restablece,
El amor te restablece, queridos amigos. Por eso que es importante la misericordia. Quiero misericordia, no sacrificios. La misericordia es lo que te va a ayudar para que se vuelva a reunir entonces el pueblo que ha sido dejado de lado. Dios se revela primero en vínculos, no en instituciones. La fe aparece como un fenómeno antropológico colectivo. Creer es caminar juntos hacia alguien. Creer es caminar juntos hacia alguien. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4, versículo 30, hoy de nuestro estudio bíblico. Salieron de la ciudad y venían hacia él. Queridos amigos, aquí tenemos algunas palabras clave dentro de este contexto de este versículo 30. Salieron. Esto se dice en hebreo yatzá. Yatzá, salir, correr, salir al encuentro. Y esto es usado justamente para el éxodo. Aquí hay un éxodo, queridos amigos. Nosotros decíamos que había un éxodo de Dios hacia el hombre, que sale de su trono y va y busca al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Dónde estás, Eifo Atá, Adán? Pero ahora, queridos amigos, ante esta propuesta y esta llamada que está haciendo la mujer, una marginada que es purificada de su tamé es lo impuro, Dios en su misericordia, el Gesed, la libera, ¿verdad? Y le pone a disposición. Ahí pone yoga. Entonces ella se siente fortalecida, sale y anuncia, es misionera. Misa est, la misión comienza al ser liberada en la misericordia de Dios. Entonces por eso salieron, yatzá, salieron, el pueblo sale. Y esto se usa para el éxodo. Hay un éxodo ahora, pero del pueblo hacia Dios. Queridos amigos, el anuncio que nosotros tenemos que hacer desde el testimonio, desde el yadá, el conocimiento, lo que damos a conocer, el testimonio, testigo, tiene que provocar en la gente un éxodo. Éxodo del pecado hacia la gracia, del tamé, de lo impuro, hacia lo puro de Dios. Y por eso, queridos amigos, no significa solo abandonar un lugar físico, sino que sobre todo un salir de una condición espiritual del pueblo, alejado de Dios, detrás de 5 dioses, detrás de otras cosas. Ahora entendimos. Vengan y vean, decía, yo no quiero una cuestión doctrinal simplemente, sino que sea hipotape, yupe, pocope, hechape, experimentando la vida cristiana. Ani la ñañi, entes allá, es a la yei cuá, alleva, es la ye cuá, sino que es experiencia. Peyujañepe experimenta. No es un abandono físico, sino que es un abandono espiritual de las condiciones negativas. En clave de San Juan, no abandonan la ciudad, sino que abandona un sistema de certezas, es decir, de seguridades, poder, plata, placer. Estas son mis seguridades, porque
tengo plata, entonces tengo poder, y entonces vivo en el placer. O porque tengo plata, compro el poder y vivo en el placer. O busco el placer a través del poder que tengo porque es talle plata, ¿entiendes? O sea, dale la vuelta de donde vos quieras. Los obispos latinoamericanos entonces nos explicaron demasiado bien esto, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo este pueblo es el abandonar un sistema de certeza. Estas son nuestras certezas, nuestras seguridades. Entonces las por lo tanto, la fe comienza cuando el hombre deja su mundo interpretativo cerrado. La fe comienza cuando el hombre deja su mundo interpretativo cerrado. Es decir, cada uno ñandeña interpreta, cada uno ñandeña ya puede de una manera muy cerrada, queridos amigos, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que estamos haciendo es cerramos mucho todo lo que significa para nosotros nada más y nada menos, queridos amigos, nuestro pequeño mundito. Pealañande mundo hina. Jape mundo pealañande, entonces ya he llana, ya hay peana, queridos amigos. Peala ya he llana, ya hay peana. Hay una segunda palabra clave que es el venían, bo. Ya habíamos reflexionado, pero el venir, entrar también, que es bo. Ese es un verbo hebreo que significa una aproximación, acercarse, indica un proceso continuo. Venga, tú ayúdina, pero vengo con fuerza. Bo. Sino que vengo con seguridad de penetrar, de entrar. Un proceso continuo. No es solamente de un momentito, otro momentito, no. Sino que yo voy con una seguridad total. Voy entrando. Ahora, no dice llegaron, sino que venían. La fe entonces, queridos amigos, es dinámica. No es un evento puntual. Teológicamente describe el movimiento del alma hacia la verdad, anterior incluso al acto de creer. Es anterior incluso al acto de creer. Entonces, de un aspecto teológico. Es el movimiento de mi alma, de mi vida. Shehinabea la aguatá, llevamos otro la aina hacia la verdad. Camino hacia la verdad. Tenemos que buscar la verdad. Y por eso, esto, queridos amigos, esta dinámica de este evento puntual, de este evento teológicamente hablado, de mi alma hacia la verdad, es el acto de creer, queridos amigos. Eso quiere decir creer. Creer quiere decir que yo es decir, me voy entrando hacia la verdad. Eso quiere decir creer. Creer no quiere decir arubia, pero apretamos, burguilla mañana, imagina, cora aya mañana. Pero yo creo. Nunca te oí la tu pobre. Nunca te llego besé, nunca te voy, nunca de ella voy la caridad, nunca. Entonces, eso no es el bo. El bo es una certeza total en el cual yo me voy realizando y voy caminando, pero con una certeza. Todo esto es certero y eso quiere decir creer, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículos 30. Y aquí, queridos amigos, salieron de la ciudad y venían hacia él. ¿Qué nos dice, queridos amigos, este versículo? Pero sobre todo como enseñanza, la enseñanza para nosotros, el capítulo 4, 30. En primer lugar, la fe inicia con curiosidad.
La fe inicia con curiosidad. Ya de curioso, ¿no? Y dicen luego que la curiosidad es la madre de todos los avances. Allí va. Cuando curiosidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo funciona esto? Y así, la curiosidad, ¿verdad? Apenas entonces el hombre que es curioso es el que después va descubriendo poco a poco nuevos mecanismos para poder solucionar muchos problemas, ¿verdad? Es la curiosidad, es el mirar, el concentrarse y entender lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me explicaban los ingenieros, ¿verdad? Una pala mecánica. Y ese compadre es la mano del hombre, dice Peixa ayer. Oye, ¿verdad? El tenedor. Y ese son los dedos del hombre, Peixa, y caray, el tenedor. A Peixa ya ese, ¿verdad? Es interesante. Desde una curiosidad y de una reflexión profunda, ya mañana la cuchara, depende pobre Peixa, ahí donde ella poja rey ujan más, ya hablan de cuchara, a ver, muy bebé, ya hablan de cuchara, no a pesar de mejorar hoy. Y así, querido amigo, la curiosidad es muy importante. Y entonces, la fe también inicia con curiosidad. Tenemos que ser curiosos en buscar. Algunos se vuelven intransigentes y no quieren hablar de ciertos elementos en el camino de la fe, porque se cierran. Y entonces, ay, copé, papa, y a tal cosa. No. Desde la curiosidad de ciertas situaciones de la vida del hombre, tenemos que dar respuesta al hombre. ¿Entienden? Entonces, es esa curiosidad y esa reflexión y esa profundidad de encontrar un camino verdadero. Un segundo elemento, queridos amigos, es el testimonio personal que precede a la doctrina. El testimonio personal precede a la doctrina. Testimonio, queridos amigos. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar, tenemos que confrontarnos. Eso no quiere decir, queridos amigos, que dentro de tu testimonio, porque todos somos también Adán y Eva, ¿entienden? O todos somos también Caín y Abel. Recuerden que Caín y Abel es la humanidad. Recuerden que Adán y Eva es la humanidad. Entonces, tenemos que saber que David o Goliat es la humanidad, somos nosotros, queridos amigos. Entonces, aquí el testimonio personal precede a la doctrina. Quiere decir que es mi ejemplo, mi testimonio. Y eso no quiere decir, queridos amigos, que nosotros somos todos 100% santitos. No, somos pecadores, tenemos nuestros errores. Pero lo importante es justamente la apertura del corazón para poder cambiar, sino que nunca cambiamos ahí. Siempre vamos a seguir en lo mismo. Y ahí está el pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios. Y ese es la autosuficiencia. Y tema de porque vos querés ser como Dios. No querés reconocer tus pecados o tus errores. Y entonces, seguí en lo mismo. Oye, ¿por qué? Porque vos sos autosuficiente. Te consideras Dios. Un tercer elemento como enseñanza es que la conversión es comunitaria, queridos amigos. Ese es otro elemento. En la medida en que yo como papá, que soy un papá caurapolo que sea, en la medida en que yo me convierto, es una invitación y es un ejemplo, un testimonio para que mi comunidad, es decir, para que mi familia se convierta, para que nosotros seamos diferentes. Ah, es diferente, ¿viste? Es siempre comunitaria la conversión. Después, queridos amigos, un cuarto elemento es que creer verdaderamente, queridos amigos, es moverse. El que dice yo creo en Dios, pero se queda en su doctrina de cuando era mitad y de primera comunión, ese no cree en nada. O cree, ¿saben qué? En sus ideas, de lo que él piensa. Por eso que después existen muchos fanatismos, existen también muchos intransigentes y después existen también muchos que se hacen la pregunta, o cambia pao con la de religión, o cambia pao pegando peixe y gurije. Porque en realidad pegando güero y aguazo, y porque creer quiere decir dinamismo. Dinamismo, queridos amigos, es moverse, cambiar en los hábitos, cambiar en las relaciones, cambiar en todo lo que es prioridad, ¿entienden? Porque la vida pues es dinámica.
La religión también, queridos amigos, es una dinámica, ¿entienden? Y hay muchos que se vuelven intransigentes, no quieren saber nada. Porque el Papa dijo eso, hombre, ¿quién es este Papa? No, el Papa está respondiendo desde el Evangelio, desde la propuesta de Jesús, a una realidad actual, ¿entienden? Algunos que se quedan con cuestiones que hay que hacer como se hacía en Trento. Trento es del año 1545, queridos amigos. Entonces, yo tengo que decir, no, yo no quiero saber nada de Trento. Yo quiero del año 1200. ¿Por qué Trento tiene que venir a cambiar lo que en el año 1200? ¿Me entienden? Que si no entendéis, yo que, ¿verdad? Si estamos Vaticano II, bueno, ahora dale fuerza, Concilio Ecuménico Vaticano II. Nosotros con ni 10% de lo que el Concilio Vaticano II nos abre la mente, estamos haciendo. Estamos como una interpretación profunda, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nos lleva, queridos amigos, a responder al hombre. No se olviden, Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y por eso el hombre escribe la Biblia, por eso el hombre, inspirado por Dios, pone por escrito justamente y reflexiona, hace el Hermes, la hermenéutica, interpreta y conoce, pero justamente sabiendo lo que la comunidad está viviendo. La Biblia es para el hombre, para la humanidad. Eso podemos decir igual como Jesús. No es el hombre para el sábado, sino que el sábado está a favor del hombre. No es entonces simplemente, queridos amigos, que nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, porque está escrito así. Hay que interpretar verdaderamente lo que Dios nos inspira, lo que Dios nos dice. Y para eso es importante la comunidad. Y la última enseñanza, queridos amigos, es Cristo atrae antes de ser comprendido. Antes que comprendamos a Cristo, nosotros ya somos atraídos por Dios. Él es el que nos busca y nos anima, queridos amigos, para que hagamos un camino de salvación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.